después, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos el privilegio, hermanos, de formar parte del pueblo de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una congregación, hermanos, que formamos una iglesia local. Y Dios, hermanos, es quien ha establecido esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y es un privilegio, hermanos, ser parte de ello. Y hoy tenemos ese privilegio doble. El privilegio de poder participar, hermanos, en una de las dos ordenanzas que después del bautismo tenemos nosotros que observar, tenemos nosotros que practicar. Y esta es, hermanos, la ordenanza de la cena del Señor. Jesucristo nos ha dejado esta institución, hermanos, para que la practiquemos todas las veces. Dice ahí que comieres este pan, es decir, las veces que nosotros deseemos, con la frecuencia que nosotros lo deseemos, hermanos. Ahora la ordenanza, hermanos, la primera de las ordenanzas después de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador es el bautismo. Y el bautismo es una confesión pública en donde nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo y es un acto simbólico de su muerte, sepultura y resurrección. Con ello estamos diciéndole a todos aquellos que nos rodean, nos conocen y nos ven, que nos hemos identificado con Él, con Jesús como nuestro Señor, con su muerte, su sepultura. Es la anunciación de una nueva vida en Cristo, de la muerte a la vieja vida y un nacimiento a la nueva vida. Y la siguiente ordenanza es esta, precisamente, la institución, hermano, de la cena del Señor. Ahora, esta ordenanza descansa sobre la base de Lucas. Vaya allá al Evangelio, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 19 y versículo 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo instituye esta conmemoración. Precisamente Él dice en el versículo, al final del versículo 19, haced esto en memoria. Haced esto en memoria de mí. Es decir, recordamos, hermanos, recordamos con este acto solemne, hermanos, la muerte, lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, los apóstoles, después de Cristo, los apóstoles continuaron, hermanos, con la práctica, allá en Hechos capítulo 42, por favor. Ellos continuaron con la práctica de esta institución que nuestro Señor Jesucristo les había dado en Lucas 22, ahora en Hechos 2. Verso 42, hermanos, dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, dice ahí, en el partimiento del pan. Y al final, número 4, en las oraciones. Parece que la iglesia de Jerusalén, hermanos, tenía 4 cultos distintos. Uno dice ahí en la comunión unos con otros, el compañerismo. Hermanos, la palabra es koinonía y significa participación, significa también economía y compañerismo. Y luego dice ahí en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y esto se refiere, hermanos, no a lo que dice más adelante, que ellos comían en las casas con sencillez de corazón, sino que se refiere precisamente a la participación, hermano, de la cena del Señor, a la participación. Entonces la iglesia en Jerusalén, hermanos,
continuó la práctica con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. También en el capítulo 20, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice la Escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo, hermano, llega a esta ciudad a visitar a los hermanos. Iba de camino y se queda a predicar, hermanos. Esa noche lo invitan a participar en este culto, el primer día de la semana, es decir, el culto del domingo. Y ese día se reunieron, hermanos, dice, para partir el pan. Estaba programada ya la participación de la cena del Señor. Fue esa noche que Pablo predicó, hermanos, hasta la medianoche. Imagínense cuánto duró el apóstol Pablo. Por ahí un joven ahí se quedó dormido, ¿verdad? Y se cayó, pero no se detuvieron, siguieron después de que este joven se levantó vivo. Celebraron la cena del Señor. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia, Cristo la instituye, los apóstoles continúan con la enseñanza y la iglesia practica, hermanos, esta institución de la cena del Señor. Ahora en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos aclara precisamente esta práctica, hermanos, de la cena del Señor. En 1 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Antes de ello, el apóstol Pablo en el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, y lo que iba a anunciar enseguida, hermanos, era precisamente la cuestión de la participación de la cena del Señor. Y Pablo dice: no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estaban practicando la iglesia, hermanos, que estaba en la ciudad de Corinto, estaban practicando de una forma equivocada la cena del Señor. Estaban interpretando esta cuestión de una forma distinta, y lejos de ser una bendición, hermanos, ya había consecuencias. Porque había consecuencias, hermanos. Y lo vemos más adelante cuando él dice: algunos ya duermen. ¿Por qué? Porque estaban participando de manera indigna. Pablo interviene para detener esto, hermanos, y ahora aclara precisamente y enseña correctamente lo que es la cena del Señor. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar precisamente de la cena del Señor. Y en primer lugar, hermanos, el propósito de la cena del Señor. Hay un propósito, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ese propósito lo tenemos que saber, hermanos. ¿Por qué participo? ¿Por qué participar? ¿Por qué la iglesia debe participar? Y por qué nadie debería, hermanos, excluirse, y nadie debería dejar de hacerlo. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que esto es un mandamiento, una institución, una ordenanza. Significa que es un mandamiento. Y Cristo, hermano, nos ha dado este mandamiento directamente. Jesucristo participa y enseña y dice: haced esto en memoria de mí. Entonces no hay opción, hermanos. En un mandamiento no hay si quiero o no quiero, sino que debo de participar. Pero el propósito, hermanos, luego veremos ahí los requisitos para participar, pero el primer punto, el propósito de la cena del Señor. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26, dice la Escritura: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Dice al final, hermanos: haced esto todas las veces, hermanos, que la bebieres en memoria de mí. El propósito, hermanos, de esta institución, de esta ordenanza, es
recordar, hermanos, el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo ha celebrado con nosotros. Acuérdese, nosotros ya no estamos viviendo bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Bajo el pacto antiguo, hermanos. Nosotros con Cristo viniendo, hermanos, con Cristo entregando su vida por nosotros, hizo un nuevo pacto. Y nosotros estamos viviendo bajo ese nuevo pacto, y nuestro Señor Jesucristo ha dejado esta institución, esta ordenanza, con el propósito de que todos nosotros, hermanos, no olvidemos, sino que recordemos ese nuevo pacto. Una vez más leo el pasaje, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere, y dice, en memoria. Recordando, hermanos, ese nuevo pacto que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a través, hermanos, de su sangre derramada en la cruz, hacía, hermanos, por nosotros. El propósito también en el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El propósito, hermanos, recordar el pacto que Cristo ha hecho, pero también el propósito, hermanos, es anunciar, dice, la muerte del Señor Jesús. Entonces, hermanos, el participar de la cena del Señor es un acto que nos debe motivar a ustedes y a mí, hermanos, a la evangelización. Dice nuestro Señor Jesucristo al final del versículo 26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que recordar, hermanos, ese pacto, pero también tenemos que ser motivados en alguna manera a anunciar lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo, hermanos? Entregó su vida por nosotros. Ha dado ya la salvación al ser humano, solamente que el hombre necesita escuchar el mensaje. El hombre necesita oír, hermanos, el plan de Dios para salvar su alma, y el hombre puede tomar la decisión. Pero si no oye, hermanos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo oirán si no hay quien les testifique? Hermanos, la ordenanza de la cena del Señor debe de motivarnos a evangelizar, a anunciar el mensaje de salvación a los hombres. Ese es el propósito de la cena del Señor. Recordarnos dos cosas: el pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, y el hecho de que usted y yo estamos comprometidos a llevar el mensaje de salvación. En segundo lugar, hermanos, versículo 23. Léanlo, por favor. En segundo lugar, hermanos, los elementos de la cena del Señor. Los elementos de la cena del Señor. Este es un acto, les decía, memorial. Un acto por medio del cual nosotros recordamos. Ese es el propósito principal de la cena del Señor. Recordar lo que Jesús hizo, recordar el nuevo pacto. Pero también, hermanos, los elementos importantes, hermanos, de la cena del Señor es el pan. Es el pan que representa, hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo. Yo recibí del Señor, directamente de nuestro Señor Jesucristo, directamente de nuestro Dios, lo que también os he enseñado. Pablo ya había instruido, ya les había enseñado, probablemente en ese primer viaje, cuando llega y empieza a evangelizar, hermanos, y entonces se forma una iglesia. Pablo, hermanos, enseñó todas las doctrinas necesarias, suficientes, hermanos, y fundamentales para que los cristianos participaran de todo. Ahora, habiéndose corrompido esta enseñanza, el apóstol Pablo tiene que aclarar, hermanos, y él dice: yo les he enseñado en primer lugar
lo que he recibido del Señor. Y dice a continuación que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya lo leímos allá en Lucas 22, verso 19. Nuestro Señor Jesucristo tomó el pan. Y dice la Escritura, lo partió, hermanos, habiendo dado gracias, versículo 24, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, cuando Pablo dice aquí, hermanos, esto es mi cuerpo, son las palabras, hermanos, textuales de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo partió el pan con sus manos, porque la costumbre, hermanos, entre los judíos era no utilizar ninguna herramienta para cortar los alimentos. Los alimentos para ellos son y eran tan sagrados que no tenía que intervenir, hermanos, un cuchillo. Para ellos esto no era correcto. Así que con las manos partían el pan, con las manos repartían el pan. Nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, hermanos, dio gracias, lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos. Y ahí vemos este acto solemne, hermanos, en el cual Jesucristo enseñó cómo se debería de participar de la cena del Señor y los elementos que conformaban precisamente esta cena. Y vemos, hermanos, que Pablo, usando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, esto es mi cuerpo. No, mire, Jesucristo cuando instituyó esta ordenanza, ahí estaba presente, estaba vivo. Entonces no era su cuerpo literal, como lo enseñan algunos. Era solamente, hermanos, el pan representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 10, vaya ahí por favor. Versículo 16, léalo por favor, ¿qué dice? La copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No es la comunión del cuerpo de Cristo. No es literalmente el cuerpo, hermanos. Es solamente, ¿qué dijimos? Representa. Ni siquiera es consustanciación y transustanciación. Representa, hermanos, el pan, nada más, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo el vino. Lo mismo el vino, hermanos, representa solamente la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, perdón. Porque fue ahí donde toda la sangre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue drenada a través de todo ese sufrimiento que infligieron a Cristo con el látigo, con los puñetazos, con las espinas, hermanos. El cuerpo de Cristo fue desangrado completamente. Y no quedó ni una sola gota de sangre porque el soldado que estaba ahí al clavar la lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, salió lo último que quedaba de su cuerpo. Entonces Cristo derramó toda su sangre, hermanos, para pagar por nuestros pecados. Que era precisamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote, hermanos, cortaba a aquel cordero y sacaba toda la sangre, hermanos, del cordero, de aquella ovejita, hermanos, que se sacrificaba en el lugar del pecado del pueblo. Y toda esa sangre era derramada sobre la cubierta, hermanos, del arca, que era el propiciatorio. Esa misma sangre de Cristo, hermanos, representada a través de la copa, del vino que va en la copa, hermanos, cubre nuestros pecados. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los elementos, hermanos, son dos solamente, el pan y el vino. Ahora nosotros, hermanos, no utilizamos el vino, ¿verdad? En aquellos tiempos el vino, permítame decirle esto, en aquellos tiempos, hermanos, el vino era muy común. El vino era algo muy común, era una bebida como tomar el agua. A lo mejor ahorita en nuestro día sería la coca, ¿verdad? Donde quiera que vas, ves coca, las tiendas ves coca, la gente ves pasando con sus cocas y por todos lados, ¿verdad? La coca.
Así era el vino, hermanos. Todo mundo lo tomaba, todo mundo lo participaba de ello, aunque en aquellos tiempos también, hermanos, el pueblo se dedicaba a la siembra, al cultivo de la vid. Así que era muy común. Nosotros no lo utilizamos, hermanos, porque pues no debemos. Pero un día lo beberemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda la promesa que Cristo hizo? Jesús dijo, ya no beberé el fruto de la vid. Mire, están ahí reunidos los apóstoles en ese lugar. No sé cómo era el lugar. Lo que sí sé es que no había una mesa como el cuadro que pintan ahí. Porque no era la costumbre. No había mesa, no había sillas en aquellos tiempos. No era así, hermanos. No se confunda con los cuadros que le venden. Y ahí está, hermanos, Jesús, aquella noche. Él ya está cargando en su cuerpo, hermanos, la angustia de todo el pecado de la humanidad. Pero aún contiene, hermanos, esa angustia en su ser. Porque todavía tiene que dar instrucciones y todo el tiempo, hermano, desde que está ahí sentado con ellos hasta que llegan y es apresado allá en el huerto de Getsemaní, Jesucristo da las últimas instrucciones. No puede parar ni puede perder el tiempo. Por eso él aprovecha, hermanos, pero está ahí platicando con ellos, están participando, le está enseñando con el ejemplo. Recuerdan, toma un lebrillo y lava los pies de los apóstoles, un ejemplo grande de humildad, hermanos. Pero en ese momento él aprovecha para decirles, ya no beberé más este vino, no beberé más este vino con ustedes. Y ahora, hermanos, aquí lo hacemos nosotros. Y yo sé que Dios está presente entre nosotros porque esa es su promesa. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sin duda, hermanos, aquí tenemos a nuestro Señor siendo testigo precisamente de este culto, hermanos, en su nombre y a su nombre. Pero él dijo, ya no lo beberé más. Va a haber un día, un momento, y está la promesa hecha para nosotros. Pero tenemos que participar nosotros, hermanos, de esta ordenanza. Los elementos son el pan y el vino. Y es una ordenanza que no podemos, hermanos, ni tenemos, hermanos, la opción de participar, de no participar, sino que debemos participar de ella siendo obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Además de que fue hecha, hermanos, en los últimos días. Eso significa que fue la voluntad, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y como es voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacerlo. Cuando nos ausentamos, cuando evadimos este compromiso y esta obligación, hermanos, entonces estamos cometiendo mayor pecado. Y dice la Escritura, hermanos, que, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Los pecados tienen consecuencias. Y si voluntariamente asumimos las consecuencias, dice Pablo, carta a los Hebreos, no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y hervor. Número 3. Los requisitos para participar de la cena del Señor. Hemos visto el propósito, hermanos, que es recordar y anunciar. Hemos visto los elementos que son el pan y el vino. En número 3, hermanos, requisitos para participar de la cena. Versículo 27, estamos en 1 Corintios 11. Versículo 27, lean conmigo, por favor, hermanos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuáles son los requisitos para participar de la cena del Señor, hermanos? El primer requisito es hacerlo de manera digna. Hacerlo de manera digna. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos? Hacerlo de manera digna.
Sencillamente se refiere a la manera en que nosotros, hermanos, participamos de ella. Es decir, la actitud con que nosotros estamos participando. Dice nuestro texto, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ahí está la clave en este versículo, hermanos, el versículo 29. La manera digna de hacerlo es la actitud con que nosotros nos presentamos para participar de la cena del Señor. Si no lo estamos haciendo, hermanos, discerniendo, es decir, entendiendo lo que es la cena del Señor, hermanos, entonces hay un problema, hermanos, y corremos un riesgo. Tenemos nosotros que discernir, es decir, entender lo que estamos haciendo. No participamos de ella porque se nos hace algo bonito. No participamos de ella solamente porque es un mandamiento. Hay que entender por qué lo estamos haciendo. Y por eso el propósito. Por eso el propósito, hermanos. ¿Cuál es ese propósito? Tener memoria. Recordar el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Lo que costó nuestra salvación. Anunciar, hermanos. Anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, es entender lo que es la cena del Señor. Dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y aquí vemos, hermanos, tres cosas. Aquellos que están padeciendo enfermedades por haber participado o por estar participando de la cena de manera indigna. Y quizá muchos por eso no lo hacen y dicen, bueno, es que si lo hago yo estoy mal, yo sé que esto y el otro. Y tendrán ahí una lista a lo mejor, hermanos. Pero no es cometer mayor pecado desobedecer. No se trata, hermanos, de obligarnos. Se trata de, bien sencillo, hermanos. Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Dios quiere que corrigamos lo deficiente. Dios quiere que dejemos el pecado. Pero aquí vemos que la gente, los creyentes, no quieren abandonar su pecado. Y cuando no hay esa disposición y voluntad de corregir, hermanos, de consagrar nuestras vidas, entonces, hermanos, es lo que decimos allá en Hebreos, no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, pues ni cómo ayudarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están discerniendo lo que es, no están entendiendo lo que es, hermanos, participar de la cena del Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Versículo 31, examinarnos. No es solamente participar de manera digna, entendiendo lo que es la cena del Señor, sino también, hermanos, haciendo un examen previo. Uno de los requisitos es hacer un examen previo. Dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto significa, hermanos, por eso el anuncio de este momento, hermanos, se da con mucha antelación, con tiempo suficiente para que usted haga una introspección, hermanos, ahí en su corazón, en su persona, en lo más profundo de su ser y poder, hermanos, eliminar, corregir, ponerse a cuentas. Y de esa manera, hermanos, no evitar ausentarse el día de la cena del Señor. No podemos, hermanos, eludir nuestra obligación de participar en la cena del Señor. Hay que examinarnos. Entonces, Dios quiere eso precisamente, hermanos. Si pues nos examinásemos, dice, no seríamos juzgados. Verso 32, ¿lo pueden leer, hermanos, por favor? Somos castigados por el Señor, que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Hay que hacer un examen previo de nosotros mismos, hermanos, reconociendo con honestidad. Miren, no autoengañándonos. Aquí tenemos que analizarnos y ser sinceros y ser honestos con nosotros mismos. Porque muchas veces, hermanos, escondemos nuestros errores, nuestras equivocaciones y aún nuestros pecados. Pero, hermanos, tenemos nosotros que examinarnos con toda sinceridad y con toda honestidad. Yo tengo que mirarme a la luz de la palabra de Dios y analizarme, hermanos. A veces, mire, a veces quizá ofendemos deliberadamente, pero a veces lo podemos hacer y aún fingimos que no es así. Yo tengo que examinarme a la luz de la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, hacer conciencia. Y si es necesario, ¿verdad? Entonces ponerme a cuentas con Dios. Y una vez puesto a cuentas, ahora sí, venir preparado, venir listo, hermanos, para poder participar y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Todos debemos participar de la cena del Señor, porque es una ordenanza. Nuestro Señor Jesucristo dice, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor, entonces, hermanos, es una ordenanza de la cual no podemos nosotros ausentarnos, rehuir participar. Tenemos que participar de la cena del Señor. Y gracias a Dios, hermanos, porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, pero aún hoy tenemos un tiempo, hermanos, antes de participar, de examinar nuestro corazón, de analizar nuestra persona y ver si en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, no hay algo que tenemos contra alguien. Y si hubiese eso, hermanos, dice Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para que vayamos a Él. Y si pedimos perdón, hermanos, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos todavía, dice, de toda maldad. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos, todavía en el último momento, examinarnos y no participar indignamente, sino hacerlo dignamente, entendiendo lo que es el cuerpo de Cristo, discerniendo lo que es, hermanos, la cena del Señor.